I hear it all the time. Everywhere I go. It doesn't go away. You can't cover your ears. You cannot hide from it. ¿Escuchas eso? No. Tu televisor no está teniendo problemas. Es el horrible pito que muchas de nosotras sentimos en nuestro oído. ¿Lo has sentido alguna vez? No sé, como un sonido raro, así como un pip. Y muy fuerte y solo en este oído. Como un pito que solo yo escucho. Pero aunque ustedes no lo crean, este molesto pito conocido como tinnitus es bastante común y la mayoría de las personas lo experimentan de una forma leve, al oír sonidos durante unos cuantos minutos. ¿Te da frecuentemente o de repente? No, de repente, o sea, cuando como que lo pienso, como que ahí lo siento, si no, no. Antes de dormirme o cuando estoy acostada en la noche, ahí me da ese pitido. ¿Y qué haces? ¿Te tapa los oídos? No, me llama la atención porque me acuerdo justamente de estos temas. Sí. ¿Qué sientes? ¿Como un zumbido? Sí, es como un zumbido, un poco agudo quizás, pero solamente en este oído. Que sí, siempre típico dice, no, tengo un pito en el oído, entonces sé que más personas le ha pasado. Claro que este zumbido, ronquido o pito, cuando se vuelve constante es bastante estresante e incluso puede interferir en la concentración y a la hora de dormir. Pero, ¿a qué se debe esta molestia? ¿Debemos preocuparnos? Can happen to you at any moment. At any age. Según los expertos, una de sus causas más frecuentes es el tinnitus asociado a la pérdida auditiva y puede provocar tapones de cerumen, infecciones, perforaciones timpánicas e incluso aneurismo. Así que si sientes ese pito muy frecuentemente, te recomendamos visitar a tu doctor y escuchar atentamente las recomendaciones que nos da nuestro especialista a continuación en Hola Chile. Excelente invitación. Doctor, ¿qué es lo que...? El tinnitus es la falsa sensación de ruido sin existir un agente externo que lo esté produciendo. Que puede ser un zumbido, puede ser un pitido, puede ser un latido. Eso se llama tinnitus o acúfeno. Pero no existe un origen externo en el ruido, sino que yo lo siento dentro de mi cabeza, en alguno de mis oídos. ¿Y durante las 24 horas del día está o va y viene? Hay tinnitus que pueden ser permanentes y otros que pueden ser ocasionales. Ya. Pero ese de repente que a todos nos ha pasado que estamos, por ejemplo, aquí y uno siente tit. Y uno empieza... Por un rato. Pero después, al cabo de unos minutos, se pasa. ¿Eso podría ser esto mismo o eso no tiene nada que ver? Es un tinnitus. Finalmente el tinnitus es un síntoma. Eso es un tinnitus que puede ser temporal o puede ser permanente o crónico. ¿Qué lo genera el tinnitus? El tinnitus se genera, hay distintas causas, pero en general es por una alteración al neurotransmisor a nivel de los receptores que captan la audición. Esos son los tinnitus neurosensoriales que se llaman, pero hay tinnitus objetivos que se generan, por ejemplo, por el latido del corazón, por algunas tumores que se producen dentro del cerebro, cercano al oído, que transmiten su latido, por ejemplo, y se hace audible. Son tinnitus objetivos que son menos del 5% de los casos. ¿Tiene cura? Perdón, ¿tiene cura el tinnitus? Es difícil de curar, sobre todo estos tinnitus que son neurosensoriales, que se ven alteraciones a nivel de los neurotransmisores. Esos son más difíciles de tratar. Lo importante es identificar la causa y tratar la causa, porque finalmente el tinnitus, como lo había dicho, no es una enfermedad, es un síntoma de una enfermedad. Claro. Y en ese sentido, ¿cuándo se debe consultar a un especialista? Porque, tal como lo decía la Connie, de repente uno durante el día escucha un pitito, pero después se va. Si esto se hace más frecuente, todos los días lo escucho, ¿cuándo debo ir al doctor para ver finalmente qué es lo que es? Una cosa es cuando se hace persistente o frecuente, otra cosa es cuando está asociado a otros síntomas, por ejemplo, sordera, por ejemplo, mareo, o algunas otras alteraciones que me hagan a mí, dolor de cabeza persistente, que me hagan a mí consultar. Doctor, y en el caso de Luis Miguel, porque nos ha llamado mucho la atención, porque se dice que él tendría tinnitus y que esto lo estaría llevando un poco a él, o sea, que no lo quiero decir así para no ofenderlo, ¿no? Pero claro, como que lo ha llevado un poco a tener estos hechos erráticos que ha tenido en distintas presentaciones en vivo, que ha tenido que suspender el concierto. O sea, esto puede llegar a provocar esto, o sea, como que se ha tenido que retirar tanto de los escenarios. No sé específicamente si lo ha hecho por el tinnitus, pero el tinnitus puede llegar a ser en algún momento invalidante. Puede llegar a ser invalidante para cualquier tipo de profesión. Tenemos un Twitter de doctor, atención con lo siguiente: Paz. Mi mamá sufre de tinnitus hace más de 10 años por un alza de presión y le dijeron que sería por la vida. Es un zumbido, dice. O sea, ella tuvo una alza de presión hace 10 años y eso se ha mantenido. Siente este zumbido a partir de esta alza de presión. ¿Nunca se va a mejorar? Una causa de tinnitus es la hipertensión arterial que no está bien tratada.
Pero si yo logro controlar mi nivel de presión, podría reducir o abolir el tinnitus, dependiendo del control que yo tenga de la presión arterial. Porque usted dijo ya que era un síntoma. En este caso estamos viendo que puede ser por el alza de presión. ¿Qué otro tipo de padecimientos pueden llevarnos a tener tinnitus? Jaqueca, otitis medias crónicas, problemas de ototoxicidad por algunos medicamentos que yo tomo, diuréticos. Perdón, por algunos medicamentos que tú tomas, ¿puedes sentir este Puedes ruido producir constante? un daño en el oído y secundariamente producir este síntoma que es el tinnitus. ¿Diuréticos, dijo? Furosemida, por ejemplo, que es un diurético que se ocupa fácilmente, algunos antibióticos como los aminoglucósidos, la eritromicina. Mira. ¿Y en ese sentido uno puede perder la audición finalmente por tener tinnitus? El tinnitus es un síntoma. Puede a veces enmascarar o tener la sensación subjetiva de escuchar menos por este síntoma persistente que yo tengo. Pero no es que pierdas la audición por el tinnitus. Generalmente los tinnitus son secundarios a ruidos. Lo más probable es que los tinnitus se presenten como causa por ruidos importantes. Yo recuerdo que esto me pasaba, pero mucho más chico, cuando niño y adolescente. Claro, porque pasan generalmente de cualquier edad. Y también No, pero a mí me pasa de repente y es Con ruido súper fuerte. desagradable. ¿A qué edad es más común? Una fiesta. ¿O a toda edad? El tinnitus en general se define que un 15% de la población adulta presenta tinnitus. Sobre los 60 años, este porcentaje sube a un 25%. Pero, por ejemplo, si yo voy a una fiesta y estoy al lado del parlante, tengo un trauma acústico agudo y ese me va a provocar un tinnitus parcial. Un trauma acústico puede... O Agudo. sea, si yo voy a un concierto, voy al estadio, voy donde mucho ruido, me genera un trauma acústico. ¿Puedo quedar con tinnitus? Quiero que me responda, doctor, a la vuelta a esta pausa comercial. Hay muchas preguntas para usted. Ya regresa. Doctor, ¿es cierto que los ruidos, los audífonos, trabajar, por ejemplo, en la minería o el mismo ruido ambiente de la ciudad, la bocina, provocan este tinnitus? Sí, bueno, la exposición crónica a ruido sí provoca una pérdida auditiva y esta pérdida auditiva o sordera o hipoacusia puede estar asociada al tinnitus. Esos son traumas acústicos crónicos y también cuando voy en ciudades con ruidos de bocina, de maquinaria, eso se llama sociohipoacusia. También puede producir un daño con la exposición prolongada de hipoacusia y entonces asociarse también al zumbido. Perfecto. Tenemos una pregunta para ustedes de nuestro Twitter de Eka Soto que dice: llevo más de 3 años con tinnitus pulsátil. Me dijeron que no hay solución y aprendí a vivir con eso. ¿Efectivamente no hay solución? El tinnitus pulsátil es un grupo de tinnitus especial, es un tinnitus objetivo que se puede sentir y hay que estudiarlo un poquito más porque, como hablábamos, puede estar referido a algunas alteraciones vasculares, glomus de algunas carotido, glomus yugular. Entonces hay que estudiarlo un poquito más, hay que hacer unos exámenes de imagen un poco más precisos para poder diagnosticarlo y quizás tiene tratamiento tratando eso. Doctor, yo recuerdo que yo conocí a una persona, o sea, que tenía 25 años, o sea, era súper joven y sufría de tinnitus y al final, o sea, era tan desagradable su calidad de vida, porque finalmente era todo el día, en la noche, tenía que dormir con música, de hecho, para un poco desconcentrarse de este ruido. Mascarar el ruido. Claro, y concentrarse por último en una música clásica, que al final tuvo que terminar, o sea, en psiquiatra, con antidepresivo, porque claro, como que un poco tendió a, no es volverse loco, pero era una calidad de vida súper desagradable. Bueno, una de las terapias del tinnitus son las terapias psicoemocionales. Entonces ahí hay grupo de apoyo, hay psiquiatras, hay psicólogos. La información auditiva, cuando viaja hacia el cerebro y el área auditiva, está muy relacionada con una parte que se llama sistema límbico, que está conectada con área de asociación de la emoción. Entonces por eso es que es tan importante ese aspecto en los pacientes que tienen tinnitus. Doctor, pero estamos todos, pues, somos potenciales. Claro. Porque trabajamos con audífonos, tenemos ruidos constantemente, vivimos en una ciudad en donde la bocina se toca todo el rato. Pero finalmente muchos jóvenes, y era lo que le preguntaban en los comerciales, ocupan estos audífonos. ¿Eso también le puede provocar? Totalmente. O sea, si yo ocupo audífonos a un volumen alto y lo uso permanentemente, sí me va a provocar un trauma acústico, quizás no hoy día ni mañana, pero en 5 años más sí lo voy a tener. ¿Y de lo mismo son esos grandes o estos que van para adentro? No es igual. No es igual. Es mejor los grandes, los que van fuera de la oreja, que los que van dentro, porque entonces los que van dentro del conducto, la presión sonora es mucho mayor sobre el conducto. Entonces transmito mucho más la fuerza. En cambio, el otro disipo un poco la energía y no llego con tanta potencia. Buen consejo, Doc. Tenemos un mensaje a través de Twitter, atención. Angélica María Silva, mi hermana sufre del pitito en el oído con mareo incluido. Hace 3 años, léame por favor. Besito grande para ti, Angélica, aquí te estamos leyendo. ¿Podría ser un tinnitus lo que tiene ella? ¿Que venga asociado a un mareo? No, claramente tiene tinnitus. Tinnitus es un síntoma, es como decir tengo fiebre porque tengo una temperatura alta. Tiene un tinnitus, ya sea zumbido, ya sea pitido. O sea, sentir el ruido ya tienes tinnitus. Eso se llama tinnitus o acúfeno. Cuando está asociado a mareo, ahí hay otras patologías que pueden estar dentro del oído. Por ejemplo, una enfermedad de Meniere. Entonces está asociado a zumbido, a mareo y a sordera. ¿Qué es eso? ¿Qué es La enfermedad de Meniere es una enfermedad autoinmune
los propios anticuerpos lo desconocen al oído como extraño y lo atacan. Entonces produce una inflamación, una lesión de la estructura dentro del oído interno y se provoca entonces sordera, zumbido, tinnitus y mareo. Entonces habría que evaluarla y habría que tratarla, porque el tinnitus, la enfermedad de Meniere sí tiene un manejo y tratamiento que puede ser un poco más específico y tratar de atenuar o disminuir ese ruido. ¿Y hay algún tratamiento o una cirugía, operación que se pueda hacer para acabar con el tinnitus? Hay gente que se ha inyectado corticoides. Claro. Los corticoides sirven cuando hay un tinnitus agudo, con un tinnitus reciente, por ejemplo, después de un trauma acústico agudo o después de una sordera súbita o hipoacusia súbita donde hay una inflamación aguda del nervio auditivo. Ya. Ahí yo puedo inyectar corticoides dentro del tímpano o puedo tomar corticoides. Y ahí tiene una mejoría bastante buena en general. Perfecto. Pero el tinnitus crónico no andan bien con Hay corticoides. una pregunta desde el error, porque sabemos que está mal, lo hemos contado muchas veces, el limpiarse con cotonitos. ¿Verdad que es un error? Sabemos que es un error. Pero hay gente que lo hace y yo a veces también lo hago. Y A veces yo todo el rato ando con los cotonitos colgando. Así. uno abusa y a veces se pasa de largo. ¿Eso puede generar un trauma que finalmente derive en un tinnitus? O sea, puede generar un tapón de cerumen que puede producir un tinnitus, puede generar una rotura del tímpano que también puede gatillar en un tinnitus con el paso del tiempo. Doctor, una amiga nos escribe lo siguiente que queremos compartir con usted. Monse dice, tengo tinnitus. Comenzó cuando tomé antibióticos para una infección al riñón que tuve hace 2 años. Es horrible. ¿Cualquier remedio te puede provocar un tinnitus? No, hay remedios específicos, lo que hablábamos antes de los antibióticos. ¿Cuáles son esos? Los derivados de los aminoglucósidos. Por ejemplo, probablemente si tuvo una infección renal, le inyectaron gentamicina o amicacina. Y eso sí tiene una autotoxicidad importante. Doctor, ¿Y eso es reversible, perdón? No, porque ahí se produce un daño neural. Entonces ahí eso es mucho más difícil de tratar. Es que finalmente me llama mucho la atención que somos todos propensos entonces a que nos puede dar esta enfermedad, pero no... No es una enfermedad, un síntoma. Es claro, ya, un Asociado a una síntoma. enfermedad más general. Ya, un síntoma y finalmente hay que vivir con esto de por vida. Entonces, ¿hay algo que yo pueda evitar para sufrir este tipo de Sí, tener una buena higiene de los oídos, no limpiarse con cotonitos, no exponerse a ruidos altos, porque una de las causas principales de tinnitus y asociados a sorderas es el ruido.